Radio Senda presenta Voces que Transforman. En el podcast hablaremos del enfoque de inclusión social. Un espacio para pensar la gerencia social más allá de los formatos, los indicadores y la administración de recursos. Hoy conversaremos sobre el enfoque de inclusión social propuesto en el artículo Conceptos de la gerencia social en América Latina de Alonso Ortiz Serrano. Nuestra pregunta de fondo el día de hoy es incómoda, pero necesaria. ¿Basta con abrir un cupo en un programa para afirmar que una persona ya está incluida? Gran pregunta. Hoy nos acompañan Ana Milena Larraondo, Sebastián Arango, Ana Milena Zamora y Valentina Álvarez como analistas, al tiempo que está la doctora Susi Pelufo desde el ejercicio profesional del trabajo social y John Anderson como representante de la comunidad. Gracias, Laura. Desde los territorios, inclusión no solo significa que una institución llegue como una oferta previamente decidida, significa poder nombrar las necesidades, participar en las decisiones y vigilar lo acordado, cuando no solo son convocadas como firmar asistencia o recibir un beneficio. Seguimos siendo destinatarios, no sujetos con poder. John, aquí usted abre una distinción fundamental. Recibir una oferta no equivale a participar en su construcción. Con esa voz territorial como punto de partida, invitamos a nuestra analista Ana Milena Larraondo. Por favor, ayúdanos tú a precisar qué se entiende en el artículo por inclusión social. De acuerdo. El enfoque entiende la gerencia social como la dirección y gestión de organizaciones que producen bienes y servicios sociales, pero bajo una responsabilidad ética. Reconocer y asumir los efectos de sus decisiones generan en las personas y en los territorios su finalidad. No es acomodar a quienes han sido excluidos dentro de un sistema intacto, sino crear condiciones equitativas para que todas las personas disfruten de una vida digna y desplieguen sus capacidades. Por eso, articular la integralidad de derechos, igualdad de géneros, sostenibilidad ambiental, trabajo transindisciplinar y la responsabilidad entre estados y sociedad del sector privado. Retomando lo que explica John Anderson Villota, permite añadir que la inclusión debe leerse de manera interseccional. Una misma política no produce los mismos efectos para una mujer rural, una persona con discapacidad o una familia desplazada. Gerenciar con inclusión exige reconocer esas diferencias sin convertirlas en etiquetas y revisar si los requisitos, presupuestos y formas de atención reproducen desigualdad. Muchas gracias. Tenemos entonces tres claves conectadas. Primera, participación real, responsabilidad por los efectos e identificación de las barreras diferenciales, como lo indica ahorita nuestra analista Ana Milena Zamora. Sebastián, cuéntanos cómo se traducen en un aporte concreto para la gerencia social estas tres claves. Retomando las ideas de John Anderson Villota y Ana Milena Zamora, el principal aporte consiste en desplazar la gerencia social de una lógica asistencial hacia una lógica de derechos y transformación de condiciones. No pregunta únicamente cuántas ayudas fueron entregadas, sino quiénes continúan afuera, qué barreras persisten, cómo se distribuye el poder y si la intervención amplía capacidades reales. En Colombia esto es porque la exclusión no ocurre de forma aislada, se cruzan clase social, género, pertenencia étnica, discapacidad, ruralidad y desplazamiento y territorio. Eso que señala Sebastián se vive diariamente, en una política que puede tener cobertura y seguir excluyendo. Puede existir un servicio pero quedar lejos, puede ser gratuito pero exigir un documento que una familia desplazada no tiene. Puede hablar de participación pero no reunirse en horarios posibles para que unas mujeres cuidadoras de la exclusión no puedan tener el acceso efectivo, el trabajo digno, con permanencia y la capacidad de decidir. Muchas gracias. Creo que esta intervención nos lleva a analizar el papel del trabajo social y a irnos a una mirada desde nuestro territorio que es Colombia, y por eso es importante ver cómo la cobertura, cómo vemos que esto puede ocultar exclusiones persistentes. Por favor, doctora Susi, desde el trabajo social, ¿cómo se pasa de reconocer esas barreras a intervenir sobre ellas? Muchas gracias. Bueno, precisamente parto pues de lo planteado por John Anderson desde la comunidad. Digamos que el profesional o la profesional no es un simple ejecutor de actividades ni un tramitador de ayudas. Simplemente actúa como lector crítico del territorio, mediador de conflictos, articulador de redes, garante de participación y evaluador de resultados. Debe reconocer los saberes comunitarios y traducirlos en decisiones programáticas y presupuestales. También debe advertir cuando una alianza público-privada descarga responsabilidades estatales sobre familias u organizaciones comunitarias sin recursos. La corresponsabilidad no puede convertirse en una excusa para privatizar derechos. Ese error no se puede cometer. Muchas gracias, estimada doctora. Como lo dice nuestra profesional en trabajo social, Susi Pelufo, ella conecta la lectura territorial con decisiones, recursos y responsabilidades públicas.
Para observar cómo operaría esa articulación, llevemos la conversación a un caso colombiano concreto. Creo que aquí me gustaría darle la palabra a nuestra analista Ana Milena Larraondo. De acuerdo. Imaginemos una localidad periférica de una ciudad colombiana, con alta presencia de mujeres cuidadoras, familias víctimas del desplazamiento, personas con discapacidad y población migrante. Aunque existen programas de empleo, cuidado y atención psicosocial, funcionan de manera fragmentada. Las rutas son confusas. Los horarios no consideran el trabajo de cuidado. Hay barreras digitales y la comunidad participa solo al final. Este caso confirma la fragmentación que venimos señalando. Antes de crear otros programas, revisaríamos la oferta existente y localizaríamos los puntos donde las personas abandonan la ruta. Esa lectura evitaría duplicaciones y además permitiría conectar el cuidado a la generación de ingresos, la salud, la educación y el acceso a la justicia bajo metas compartidas. En la acción propuesta por Ana Milena Zamora, iniciaríamos un diagnóstico participativo basado en un mapa de exclusiones, capacidades y actores. Después de eso, pues instalaríamos una mesa territorial con poder de decisión, integrada por organizaciones de mujeres, personas con discapacidad, víctimas, población migrante, instituciones territoriales del sector salud, educación, actores productivos. Digamos que la estrategia combinaría todo en una ventanilla móvil orientada, digamos que asesorar en la parte jurídica, psicológica, la formación laboral, con apoyos de ciudadanos y accesibilidad comunicativa. Digamos que cada compromiso tendría un responsable, un presupuesto y un plazo e indicador. Pero la mesa no puede ser decorativa. La comunidad debe participar y priorizar de lo propuesto. Debe seleccionar indicadores, recibir la información que sea más comprensible. Por ejemplo, además de contratar asistentes, mediante cuántas mujeres ascendieron a ingresos propios, cuántas personas superaron barreras de movilidad o comunicación, cuántas decisiones comunitarias fueron incorporadas, si disminuyó el tiempo destinado a los trámites. También creamos una veeduría comunitaria y un mecanismo a quejas sin represalias. Gracias, John. Considero que la ruta que ha construido Ana Milena Zamora, Susi Pelufo, muestra una gerencia adaptativa, ya que evalúa, aprende y corrige. No promete que una capacitación resolverá el desempleo cuando persiste discriminación, informalidad y ausencia del sistema de cuidado. Esto conecta servicios inmediatos con incidencias sobre causas estructurales. ¿Qué equipazo el que tenemos el día de hoy? Definitivamente ya nos van orientando a partir de el análisis del documento que estamos haciendo. Yo los invito a que veamos ventajas, limitaciones y competencias, porque hasta aquí aparece el potencial del enfoque, articular actores, recursos y control comunitario, pero ninguna perspectiva está libre de tensiones y eso siempre es algo que nos hace ruido a nosotros. Sebastián, por favor, ya que tú cerraste, ¿qué ventajas y límites identificas en la realidad colombiana? Entre sus ventajas está la integralidad, la orientación a derechos, la lectura diferencial y la posibilidad de coordinar actores que suelen trabajar por separado. Además, nos obliga a evaluar impactos y posibles daños, no solo productos. Sin embargo, puede quedarse en un discurso políticamente correcto si esto no modifica los presupuestos, reglas de acceso y relaciones de poder. También enfrenta la discontinuidad administrativa, contratación precaria, corrupción, centralismo, baja capacidad institucional en municipios y uso clientelista de programas sociales. Otra limitación que encuentro es que aparece cuando el sector privado selecciona únicamente intervenciones visibles o rentables, mientras el Estado pierde conducción. También debemos cuestionar la palabra inclusión. A veces se pide a la persona excluida adaptarse a instituciones que continúan siendo racistas, clasistas, patriarcales o capacitistas. Una mirada crítica exige transformar esas instituciones. De lo contrario, las instituciones terminan administrando la desigualdad y haciendo más tolerable la exclusión sin tocar sus causas. Coincido con John Anderson Villota. Si las instituciones no cambian, la inclusión puede volverse una exigencia de adaptación individual. Por eso, además de abrir servicios, hay que revisar normas, datos, presupuestos y mecanismos de contratación, ya que una política incluyente necesita información desagregada y una evaluación cualitativa para revelar experiencias de discriminación que un promedio estadístico suele ocultar. Muchísimas gracias, querida Ana Milena. La advertencia es clara. No basta con sumar personas a una estructura que permanece intacta. Si el desafío es transformar prácticas institucionales, querida invitada, doctora Susi Pelufo,
¿Qué competencias necesita un gerente social entonces? Bueno, Laura, dentro de las competencias que debe tener un gerente social, él debe tener una mirada global del territorio, ¿cierto? Debe tener un análisis territorial, conocer las políticas públicas, tener mucho conocimiento sobre lo que es el enfoque diferencial e interseccional. Debe conocer de planeación, presupuesto y evaluación con métodos no solo cuantitativos, sino cualitativos. Debe conocer de gestión de redes, negociación, comunicación accesible y resolución de conflictos. Debe estar basado en la ética profesional y la ética pública, tener una lectura de los riesgos y conocer sobre la acción sin daño. A esto se le debe sumar la escucha activa y debe ser una persona muy reflexiva, reconocer los límites del saber técnico y revisar los privilegios que desde su posición intervienen en el territorio. A las competencias descritas por Susi agregaríamos una sencilla de nombrar y difícil de practicar. Sabemos compartir poder, que en la gerencia debe rendir cuentas, explicar por qué una propuesta se acepta o se rechaza. Permite el control social, escuchar sin ceder decisiones, no es participar incidentemente. Muchas gracias, estimado John Anderson. Usted devuelve la discusión al poder y a la rendición de cuentas. Estimada Valentina Álvarez, recojamos ahora el hilo completo desde esta pregunta. ¿Cómo se relaciona este enfoque con la ética, la participación ciudadana, los derechos humanos y el bienestar social? En cuanto a la relación, es directa éticamente. Esta puede impedir tratar a las personas como cifras, beneficiarias pasivas o medios para cumplir metas. Desde los derechos humanos exige universidad, integralidad o discriminación y obligaciones concretas del Estado. Desde la participación ciudadana demanda una incidencia durante el diseño, la ejecución y la evaluación, no es una sola socialización tardía. Y el bienestar social también deja reducir o recibir un servicio. Esto implica una autonomía de vínculos de seguridad y el reconocimiento al acceso a oportunidades y la capacidad colectiva para transformar el territorio. Muchas gracias. Te escuchamos muy bien y creo que acá nos lleva a una pregunta final para todos, y es: si ustedes fueran responsables de una política, programa o proyecto social, ¿por qué elegirían este enfoque y qué impacto esperarían generar, queridos invitados? Lo elegiríamos porque permite intervenir sin separar las necesidades inmediatas de las estructuras que las producen. Esperaríamos remover barreras y fortalecer capacidades, no generar dependencia. Esperaríamos instituciones más abiertas, coordinadas, responsables, que sean capaces de reconocer que la igualdad formal no corrige desigualdades históricas. Bueno, en ese orden de ideas buscaríamos resultados verificables, acceso efectivo, permanencia, autonomía económica, participación incidente y reducción de brechas entre los grupos y los territorios. Desde la comunidad esperaríamos dejar de ser invitados ocasionales y convertirnos en actores con voz, con información, con recursos y con capacidad de control. También para sostener ese cambio esperaríamos políticas con continuidad, presupuestos sensibles a la desigualdad y datos que permitan reconocer quién accede, quién permanece y también quién sigue quedando por fuera. Allí también el impacto más importante sería que las personas históricamente excluidas no solo ingresen a los programas, sino que estos también puedan disputar prioridades, ejercer sus derechos y transformar las instituciones. La inclusión auténtica se reconoce cuando cambia la vida cotidiana y también cuando el cambio se decide. Muchas gracias, creo que ustedes han dado unas respuestas muy contundentes que serán de mucha ayuda. Definitivamente, la gerencia social incluyente no consiste en administrar carencias con eficiencia, sino en orientar capacidades, recursos y decisiones hacia una vida digna y una democracia sustantiva. Gracias por acompañarnos en Voces que Transforman. Somos el Grupo 7 y esto fue Incluir no es integrar. Hasta una próxima emisión. Gracias.